Bendiciones a todos, Dios les bendiga grandemente. Estamos acá en el día de hoy, hermanos, estudiando la lectura titulada La lucha entre los hermanos que se encuentra en Segunda de Samuel, capítulo 12, 15 hasta el capítulo 13, versículo 29. Así que vamos así mismo a comenzar. Amado Dios, te agradecemos, Padre, porque nos das otro día más de vida, porque no nos desamparas, porque nos ayudas a aprender de tu palabra y porque nos ayudas diariamente de igual manera, Señor, a poder tomar decisiones en las que podamos honrarte a pesar de nuestras faltas, a pesar de nuestras debilidades, Señor. Ayúdanos a mantener nuestra vista siempre enfocada en ti. En el nombre de Jesús, háblanos a través de esta lectura. Amén y amén. Así que, hermanos, buscamos entonces acá, seguimos eh, viendo lo que pasa entonces acá con David. El versículo, después del versículo 15, pues David no continuó viviendo en su pecado, sino que él decidió volverse a Dios y él lo perdonó, abriendo el camino para que comenzara su vida de nuevo. Así que volver a ser restaurado, ¿verdad? A pesar de las decisiones que había tomado anteriormente. Y en base a esto, podemos ver que eh, podemos aplicar eso a nuestra propia vida, porque hermano, cuando nosotros regresamos a Dios, Dios nos da la oportunidad de restaurarnos, ¿verdad? Pero restaurarnos no viene sin consecuencias a veces, no viene sin recordatorios de lo que había pasado anteriormente. A veces la gente quiere, hermano, venir y entregarle su vida a Dios y que las cicatrices de lo pasado sean borradas o destruidas. Aún más allá de eso, que las memorias de lo pasado sean echadas a un lado. Y a veces no pasa de esa manera, hermano. Él nos puede dar un fresco comienzo, ¿verdad? Pero para sentirse perdonado como David, tenemos nosotros también que venir y reconocer nuestro pecado delante de Dios y volvernos delante de él, siguiendo lo mejor que podamos este caminar, ¿verdad? De día tras día, momento tras momento, minuto tras minuto, hermanos, buscando honrar a Dios. Quizás la experiencia más amarga en la vida de una persona, de una madre o un padre, ¿verdad? Puede ser la muerte de un hijo. Y podemos considerar que estas circunstancias difíciles son mostradas en lugares donde David había escrito, por ejemplo, Salmo 16 del 9 al 11, 17, 15, 139. También Isaías capítulo 40, versículo 11. Ahí usted luego si desea leer esas lecturas. Y Salomón fue el cuarto hijo de David y Betsabé. Por tanto, pasaron varios años entre la muerte de su primer hijo y el nacimiento de Salomón. Y probablemente Betsabé aún estaba afligida por la muerte de su hijo, imagínense. Amnón alentó a su propio primo, a Jonadab, para que cometiera el pecado sexual. Quizás seamos más vulnerables a los consejos de los parientes porque estamos más cerca de ellos. Hermano, mire, familia que se incita y se alienta a que vayan a hacer pecados, cosas que van en contra de Dios, pero como es familia, a veces la gente se deja llevar. Y tristemente tenemos que entender, hermanos, que hay una diferencia entre lo que es el amor y la lujuria. Después que Amnón fue y violó a su media hermana, su amor, el supuesto amor que él tenía por ella, ahora se convirtió en odio. Si bien él decía estar enamorado, realmente estaba sujeto ahora a lo que era la lujuria. El amor es paciente, la lujuria requiere de una satisfacción sexual inmediata. Ahí está la diferencia entre lo que es el amor verdadero y la lujuria. El amor es benigno y la lujuria es cruel. Inmediatamente, hermano, cuando leemos la lectura, después de que él estaba tan disque enamorado de ella, ¿verdad? En cuanto a lo que es el amor, podemos ver el cambio que hay en él. Rápidamente se menciona que él la llegó a odiar inmediatamente. La lujuria puede parecer amor al principio, pero cuando se expresa físicamente produce amargura y odio hacia la otra persona. Si usted no puede esperar lo que siente, no es amor verdadero por una persona. Bien importante entender eso en las relaciones
En las relaciones románticas, hermanos, hay que respetarse el uno al otro y hay que entender que tenemos que esperar al tiempo apropiado, ¿verdad? Unas personas se conocen, tienen una relación y esa relación debe de ser más espiritual, una relación emocional, no llegar inmediatamente, hermanos, a lo que es la relación física que termina causando en el futuro tanto equipaje que se trae a una relación que causa problemas dentro de la misma relación, especialmente lo que es en el ámbito de la sexualidad, como podemos ver en lo que pasa en esa historia. Cuando se produce, se expresa físicamente, hermanos, dice, este amor produce amargura y puede traer hasta odio para la otra persona. Así que si no se puede esperar, pues prácticamente no está demostrando el amor verdadero. La violación estaba estrictamente prohibida por Dios en Levítico 22 del 28 al 29. ¿Y por qué el rechazar a Tamar fue un crimen mayor? Al echarla, Amnón dio a entender como si Tamar le hubiera hecho una proposición indecorosa. En otras palabras, Amnón ahora le está echando prácticamente la culpa, ¿verdad? A Tamar de lo que había sucedido. Y no había testigos a su favor porque Amnón se habría deshecho de los sirvientes. Su crimen destruyó cualquier posibilidad, hermanos. Entendamos el tiempo de la sociedad y cultural en aquel momento de matrimonio para ella. Así que ya ella no podría casarse debido a que ya no era virgen. No podía ser dada entonces en matrimonio a causa del pecado que aparentemente había cometido ella y ella fue ultrajada. Absalón trató de consolar a Tamar y de persuadirla para que no convirtiera ese incidente en un escándalo público. En forma secreta, él planeó su venganza en contra de Amnón y esto llevó casi 2 años más tarde se llevó a cabo. Absalón trató de consolar a Tamar diciendo que el crimen había sido solo un asunto familiar. Pero entendemos, hermanos, que las normas de Dios para las conductas morales no se suspenden cuando se trata de asuntos familiares. Hermano, pecado es pecado en familia y es pecado fuera de familia y es pecado con las amistades y es pecado con los desconocidos y es pecado en el mundo entero. Pecado es pecado. Entonces David estaba enojado con Amnón por violar a Tamar. Sin embargo, mire esto, David no lo castigó, no le dio ningún tipo de consecuencia por lo que él había hecho. David pudo probablemente, dudó quizás probablemente porque él no quería problemas con Amnón, que era su hijo primogénito. Primera de Corintios, de Crónicas, capítulo 3 versículo 1 nos muestra esto. Y por lo tanto, el siguiente en la línea para ser rey. Y David fue culpable de un pecado similar cuando cometió adulterio con Betsabé. ¿Creen ustedes que eso estaba conectado? ¿Creen ustedes que había una conexión ahí directamente y decir, ah, bueno, mira, hizo lo mismo que hice yo? Quizás aprendió de mí, quizás se dejó llevar, quizás, ¿quién sabe? No sabemos. Pero hermano, mire qué cosa, que aunque David se había arrepentido del pecado que había cometido, ¿verdad? Qué tristeza que aunque había pedido perdón, aunque lo había confesado, en este momento que surge algo bastante similar, él literalmente lo echa a un lado y como que lo cubre, como que lo esconde como si no fuera la gran cosa. Mientras que David era un rey y un militar insuperable, carecía de habilidad y sensibilidad como esposo y también como padre. Podemos ver, hermanos, aquí un punto un poquito separado, pero para que aprendamos un poquito más sobre quién fue el profeta Natán, vemos aquí que algunos puntos fuertes y logros de Natán son los siguientes. Él fue un consejero confiable para David, fue un profeta de Dios, un confrontador valiente, pero muy cuidadoso. También uno de los controles de Dios en la vida de David. Debilidades y errores, pues su anhelo de ver que David construyera un templo para Dios en Jerusalén lo hizo hablar sin que Dios hubiera dado las instrucciones. Lecciones de su vida. No debemos de tener miedo de decir la verdad a aquellos que están bajo nuestro cuidado. También un compañero en el que podamos confiar es uno de los regalos más grandes de Dios. Y también que Dios se preocupa tanto por nosotros que encuentra una manera de comunicarse cuando estamos haciendo mal las cosas. La ocupación de él fue profeta y también consejero real, y contemporáneos de Natán fueron David, Betsabé, Salomón, Sadoc y Adonías. Así que hermanos, aprendemos de esta historia
y el desastre que causó dentro de la familia, entre estos hermanos, todos estos problemas. Amado Dios, te agradecemos, Padre, y adoramos por darnos entendimiento y tu sabiduría, Señor. Te pedimos, Padre, que al mirar esto podamos reflexionar en nuestras propias familias, Padre, y que no tratemos a los familiares de manera diferente, Señor, aceptando o celebrando lo que es el pecado. Ayúdanos, Padre, a celebrarte a ti. Padre, y que pueda ver la gente a nuestro alrededor, Señor, que tú eres el que mereces la gloria y la honra, Señor, y no la satisfacción momentánea o la propia concupiscencia de alguna persona. Te agradecemos y adoramos y pedimos que nos ayudes a poder honrarte como lo mereces diariamente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga grandemente, hermanos. No se olvide, sigamos buscando del Señor diariamente. Que Dios les bendiga y busquemos del Señor. Bendiciones a todos.